Tercer bloque en vivo del debate y les decía que tenemos otro tema vinculado a una encuesta, nos había quedado pendiente de ayer, justamente lo que es opinar, debatir sobre la encuesta que se conoció en los últimos días vinculado a la popularidad del presidente de la República. Allí bajó algunos puntos justamente en la encuesta que se conoció y bueno, uno ahí puede suponer que como se había manifestado, que desde las primeras encuestas, los primeros sondeos, el manejo de la pandemia había sido muy exitoso. Quizás ahora los números que no acompañan, quizás lo deseable está incidiendo en eso. Tiene que ver con el rompimiento de cierta luna de miel, como se habla que sucede con los gobiernos muchas veces. Tiene que ver con la situación económica, tiene que ver con lo que significa todo el manejo de la pandemia ahora en el verano. ¿Qué creen nuestros panelistas que tiene que ver esta baja en la popularidad del presidente? Empezamos por Hoffman. La pandemia juega un papel importante, ¿no? O sea que en todo lo que es estadísticas y aprobación de la población a nivel mundial, la pandemia ha pegado muy fuerte y tenemos ejemplos de países que están muy pegados al nuestro y países del norte en el cual tenían una alta dosis de popularidad y después con estos números de la pandemia han descendido enormemente, ¿no? Ya está conectado nuestro invitado que yo sepa por ahora formalmente hasta el 15 de febrero sigue siendo presidente de la Cámara de Representantes, el diputado Martín Lema. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes. Saludarte a ti, a los panelistas y a todos los que nos están mirando. Y sí, todavía nos quedan algunos días más. Estás ahí en el despacho, ¿no? Sí, estamos acá porque estamos con reuniones de equipos, preparando la rendición de cuenta final. Entonces tenemos un trabajo muy intenso en la recta esta que queda y también estamos trabajando en la transición. Además se nota que el despacho es más grande por el eco que hay y todo, ¿no? El despacho del presidente de la Cámara Sí, es más grande que la de los... El cambio que vamos a tener ahora va a haber que acostumbrarse, porque es un espacio mucho más reducido. Pero bueno, hay que adaptarse a todo. Exactamente. Bueno, obviamente tú sos un hombre muy cercano al presidente de la República. ¿Qué análisis haces tú como dirigente de primera línea del partido de gobierno, pero también de hombre cercano a la calle Pou, de esta encuesta que hace bajar unos puntos a la calle Pou en su gestión? Como una clara consolidación de popularidad. Acá, más allá de puntos que puedan sumarse o restarse en diferentes mediciones, lo que se deja claro es que a 10 meses de la asunción, el presidente de la República cuenta con un apoyo que es muy importante, porque no solamente se limita a lo que son los votantes de la coalición plural de gobierno, sino que también muchas personas que tomaron otra opción también manifiestan conformidad con la actuación del gobierno. Y esos son datos muy importantes. Y yo creo que este tipo de mediciones no hay que analizarlos solamente puntualmente una encuesta sobre otra. Hay que ver cómo se ha dado la trazabilidad del proceso. En un gobierno que a los 13 días de asumir tuvo que enfrentar este contexto sanitario que todos conocemos y que eso evidentemente refleja mucha capacidad de anticiparse a diferentes episodios, el coraje para tomar decisiones que había que tomar y la transparencia de poder comunicarlo. Y esa postura que ha asumido principalmente el presidente de la República se ve materializada en una gran popularidad. Y una gran popularidad que cuando uno analiza este 56% se da en un contexto en donde los casos se fueron disparando, a pesar de haber salteado 10 meses de ola del coronavirus, en donde el contexto también repercute en áreas como lo social o como lo económico, y todo eso naturalmente que genera un desgaste. Y que a pesar de ese desgaste que se pueda generar, en este momento el presidente Luis Lacalle Pou lidere a 10 meses de asumir el gobierno en comparación con otros presidentes el mayor índice de popularidad de los últimos registros, yo creo que habla claramente de una consolidación en la popularidad. Y creo que es algo que hay un nexo causal. Creo que tenemos un presidente
que tiene características claras que generan empatía a los uruguayos. Yo recién hacía referencia a 3 aspectos que me parecen muy importantes. La capacidad, el coraje y la transparencia. La capacidad porque no hay que olvidarse en este tiempo tan particular de todo lo que ya ha transcurrido. ¿Y qué es todo lo transcurrido? Y el contexto sanitario realmente es un contexto muy particular que presentó una cantidad de obstáculos. Y fíjense que a pesar de la cantidad de obstáculos, y a pesar de que el 13 de marzo nosotros estábamos peleando contra algo que no se conocía en el mundo, que tenía un gran signo de interrogación, en donde un presidente de estreno tenía opciones mucho más simples para tomar, como era en aquel momento la posibilidad de una cuarentena total. ¿Y qué tomó el presidente de la República con coraje jugándosela? Tomó otro camino. Y el camino dio resultados positivos, como fue saltear 10 meses de ola del coronavirus. Y a su vez, en un procedimiento que ha sido absolutamente transparente. Fíjense que en forma diaria el gobierno transparente y comunica la cantidad de casos, la cantidad de test, la cantidad de fallecidos, la cantidad de personas en CTI. Entonces, esta popularidad que tiene un presidente capaz, con coraje, republicano, patriota, yo creo que en definitiva está siendo consolidada a nivel de diferentes encuestas, que más allá de puntos más o puntos menos, muestra una transversabilidad clara y una permanencia en la aceptación de lo que es la conducción del país. El otro día comentábamos, al final, no sé si en alguna pausa o al aire, pero bueno, en definitiva el concepto es el mismo, que bueno, en definitiva también quizás este tipo de encuestas está midiendo en estos meses, en estos primeros 10 meses de gobierno, está midiendo lo que es la administración de la pandemia y bueno, en algún momento va a tener que el gobierno, la coalición, comenzar a gobernar, dicho esto en un trazo muy, muy grueso. Y este trazo grueso de alguna manera está reafirmado por declaraciones que hoy hace el intendente de Rocha en Búsqueda, Alejo Umpierres, donde dice que la atención de la pandemia le va a llevar al gobierno más o menos 3 años y que va a ser muy difícil el 4.º año porque ahí va a tener que demostrar justamente la capacidad de gestión en otros temas que no sean pandemia. Entonces es interesante este juego de decir, bueno, lo que le ha provocado al gobierno de no mostrar todas las cartas, sí fue acá, fue al aire que lo dijimos, ley de urgente consideración, el presupuesto, algunas pocas cosas vinculadas al plan de gobierno inicial, el presentado, el compromiso por el país, y la pandemia que cayó como peludo de regalo. Entonces, y la atención fijada a eso por lo que significa desde el punto de vista sanitario y todos los efectos colaterales. Entonces, ¿qué opinión tenés tú de estas declaraciones de Alejo Umpierres, que en definitiva dijo las cartas del gobierno se van a ver en el último año porque ahora hay que administrar la pandemia? No he hablado en estas últimas horas con mi amigo, el intendente de Rocha, Alejo Umpierres, por lo tanto no sé ni el contexto ni lo que fue el proceso de reflexión que le llevó a determinar ciertas declaraciones. Lo que sí digo es que acá se están viendo cambios tangibles en diferentes áreas que en la campaña electoral habíamos anunciado hacer. Para poner un ejemplo que es fácilmente entendible por toda la ciudadanía, en materia de seguridad hay cambios claros, cambios para bien. A pesar de la pandemia, a pesar de la tensión que conlleva la pandemia, una cantidad de cambios en paralelo ya se están impulsando en diferentes áreas. La ley de urgente consideración es una herramienta que, aparte de fortalecer derechos, generar transparencia, analizar, o mejor dicho, regular el comportamiento económico en áreas fiscales y demás, provoca para los uruguayos en forma tangible una cantidad de situaciones de mejora. Porque la ley de urgente consideración, que vos hacías ahora en la introducción referencia, Jaime, ya trae una cantidad de cambios que nosotros hablábamos en la campaña electoral y los estamos cumpliendo. Obviamente que hay otra cantidad de cambios que producto de la atención, la centralización de los recursos desde humanos, materiales y demás, evidentemente conlleva la pandemia, porque es la gran preocupación que tiene el mundo, no solamente nosotros, algunos temas hay que postergarlos, lamentablemente. Pero eso no quiere decir que en otra cantidad de áreas no se puede llegar a avanzar con una profundidad muy importante. Dentro de la ley de urgente consideración,
Hago referencia a esto porque tú recién lo dijiste, Sí, Jaime, sí. entiendo que son cambios que nosotros nos comprometimos a hacer. Cuando nosotros en la ley de urgente consideración hablamos de la coexistencia de derechos, de que, por ejemplo, un piquete si altera el orden público o pone en riesgo otros derechos, como el que está circulando, lo tomamos como una actividad legítima. Eso es un cambio que para nosotros representa una sociedad que proyectamos, que nos imaginamos y que queremos, en la coexistencia de derechos. Y ahí en ese sentido hay cambios. O hay cambios en materia laboral cuando el trabajador tiene todo su derecho a ingresar a su lugar de trabajo y la ley de urgente consideración lo hace valer. O hay cambios en el fortalecimiento o mejora y agilidad en el sistema de adopciones, que también la ley de urgente consideración va en la misma línea a través de ciertos artículos. O hay cambios en materia de vivienda cuando personas, cuando no pueden acceder a un alquiler producto a que no tienen garantía, la ley de urgente consideración presenta una figura alternativa para que se pueda contratar sin la necesidad justamente de una garantía y dándole mayores garantías, valga la redundancia, al propietario en el momento del desalojo. Estos son cambios que hacen el sentir y el vivir de la gente. Está claro. Entonces, yo a veces soy bastante reticente de las grandes reformas, porque a veces no tiene nada que ver con lo que dijo Alejo, claro. No, está claro. Cuando uno solamente habla de las grandes reformas, es la mejor forma de explicar por qué no se hacen las cosas. Está claro. Y nosotros en forma tangible, aparte de atender la pandemia, vamos a trabajar en una cantidad de aspectos que entendemos favorece a los uruguayos y hay que seguir adelante a pesar de y sin dejar de ocuparnos de temas tan importantes como el contexto sanitario. Gracias por tu tiempo, diputado, muy amable. Nos vemos pronto. Por favor, a las órdenes. Que pasemos bien. Muchas gracias. Muy bien, seguimos con la opinión del panel, ahora con el insumo de las declaraciones del legislador, del presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema. Yo creo que estamos frente a un caso inédito en lo que va del siglo y en los últimos 25 años del país. O sea, ningún otro presidente al año de su gobierno, o a los 10 meses de su gobierno, iniciado el otro año, tiene el nivel de aprobación que tiene Luis Lacalle Pou. Creo que estamos leyendo mal la encuesta. Es espectacular el nivel de aprobación que tiene Luis Lacalle Pou, perteneciente a un partido que votó 29% hace un año y que cuando fue al balotaje tuvo un 48% de aprobación. Quiere decir que si hoy tiene 56% de aprobación es porque hay gente de la oposición que está dando aprobación a su gestión, bastante. Y otra cosa a considerar, el 60% de aprobación popular que tuvo su gestión en el año 2020 no fue parejo. En agosto y septiembre él tuvo apenas un punto más que ahora, tuvo 57% de aprobación. Quiere decir que en el peor momento de la pandemia en Uruguay, en el peor momento de los cuestionamientos, donde se habla de crisis en el GACH, donde han habido discusiones de todo tipo, han aparecido inclusive exministros de Economía a cuestionar la política de este gobierno, el presidente de la República tiene 56% de aprobación. Es el presidente en Latinoamérica, eso es un estudio que se hizo en el mes de septiembre, con mayor nivel de aprobación, 14 puntos por encima de Iván Duque. Si lo analizamos y comparamos con otros países, en el caso de Argentina, Argentina tuvo que hacer algo de alguna manera para maquillar los números, pero que también trasunta una realidad, dado que su presidente tiene una mejor imagen en cuanto a la gestión de gobierno que a la gestión de la pandemia. Los números que le dan al gobierno argentino en cuanto a la gestión de pandemia son catastróficos. 78% de los argentinos dicen que el manejo de la pandemia es desastroso. Sin embargo, Alberto Fernández tiene un poco más de crédito en cuanto a la consideración popular en términos del manejo del país. Pero acá ha pasado algo diferente al resto de América Latina. Si nosotros en agosto, septiembre, julio, poníamos los canales de televisión en toda América Latina, de lo único que se hablaba era del COVID. En Uruguay ya se estaban hablando de los temas de inseguridad, de la LUC, del presupuesto. O sea, el Uruguay vivió una verdadera primavera COVID de 8 o 9 meses, donde la pandemia nos pasó de largo, donde hubo pocas víctimas que lamentar y hubo un excelente manejo del gobierno en este tema. Eso está favoreciendo la imagen del presidente de la República
pero no es la única explicación. Como decía Lema hace un rato, y yo lo comparto, hay algunos otros indicadores en algunas otras áreas que a la gente les preocupaba mucho cuando solicitó el cambio de gobierno con el voto, como es el tema de la inseguridad, donde se notan algunos números y algún manejo de la cosa pública con resultados favorables. Así que no sé lo que va a pasar en un futuro, capaz que todos estos números se derriban, pero yo no considero que bajó la popularidad. Lo que pasó es que hay 3 puntos porcentuales de votantes del Frente Amplio que aprobaban la gestión del presidente durante el año, que volvieron de alguna manera a tener una visión crítica. Eso es lo único que pasó. Pero hoy el presidente apenas está un punto abajo de agosto y septiembre. Alta consideración de su gestión. Pero No, creo que sí, que es, sin duda, pese a esta baja de puntos, es una popularidad muy alta. Tal vez la pregunta es ¿hasta cuándo va a poder sostener una popularidad tan alta? ¿No? Porque creo que ¿hasta cuándo va a poder sostener y qué es lo que influye? Tú decís, no es el único factor, pero creo que ha sido el factor determinante, ¿no? El manejo que el gobierno ha hecho de la pandemia, pero además de la forma que él ha conducido ese manejo. Es un presidente que apareció mucho. Tal vez esos puntos también tengan que ver con algunas ausencias que se dieron sobre el final del año. Que han bajado. Apareció menos, esos puntos que han bajado, apareció menos, tal vez las últimas medidas se vieron un poquito más, no tan en sintonía con lo que cierta población reclamaba. La situación económica también se fue complicando a algunos segmentos de la población esperaban tal vez mayor ayuda, algunos sectores empresariales y demás, pero creo que hasta ahora ha sido el factor determinante. Creo que la pregunta es hasta cuándo el presidente va a poder sostener, tal vez con ya una pandemia que no tiene las cifras tan alentadoras que tenía y con algunos otros aspectos que también se van a empezar a valorar, ¿no? Decía por allí Lema, bueno, esto es muy positivo porque se han hecho otras cosas. El punto es si esas otras cosas son las que la gente mira ahora. La gente está mirando la LUC y que la LUC se pudo aprobar como el gobierno quería y se pudo aplicar, o la gente está mirando si tiene trabajo, no tiene trabajo, si está enferma o no está enferma. Creo que hasta ahora esta suerte de aprobación muy alta a la gestión del gobierno está así centrada en la pandemia. Habría que ver qué pasa en los próximos meses. De todas maneras sigue siendo una conquista, sigue siendo una cifra muy alta, pero también hasta cuándo la va a poder mantener, ¿en qué sentido? En que es un presidente que tiene sobre sus hombros todas las responsabilidades. Quiero ser más justo con las declaraciones de Umpierres, que son más contundentes de lo que yo dije. El oficialismo va a tener 3 años perdidos por la pandemia y le quedará muy poco tiempo para una gestión de fondo. Sí, y además, hasta cuándo también la pandemia y la herencia pueden ser justificativos para hacer otras cosas, porque hasta ahora tenemos 2 cosas que han sido, bueno, lo que no se ha podido hacer, déficit fiscal muy alto, es real. La pandemia, impacto de la pandemia, es real. Ahora, después va a haber un tiempo donde ya eso no va a ser una justificación. Bueno, ya tuviste tú. Como decía un amigo, tiene que empezar a gobernar. Exactamente. Entonces, creo que vamos a ver después otros aspectos. Pero decía que también es interesante porque esta es la popularidad del presidente, ¿no? Habría que ver, digo, si se miden 2 o 3 figuras que están allí, Delgado, Salinas, pero este es un presidente que ha salido a dar las buenas noticias y ha salido a dar las malas noticias. Sí. Y eso puede ser también un factor que en determinados contextos se vuelva en contra. Una cosa es un presidente que pueda salir a anunciar en pocas horas la concreción de un acuerdo de la vacuna, y otra cosa es un presidente que tal vez tuviese más tiempo para poder concretar eso. Allí hay un factor que juega a favor o puede jugar en contra. Doctor. Los números son claros, o sea, discutir sobre números, como decía Juan Ramón hace un rato, digo, no tiene mucho sentido. Si comparamos la popularidad de misma fecha con Vázquez, está 1 o 2 puntos arriba, con Mujica creo que 3 o algo así. Del primer gobierno de Vázquez, ¿no? Del segundo gobierno de Vázquez la popularidad creo que andaba en un 35-36%. Ni hablar de los partidos tradicionales, lo que fue el caso de Julio María Sanguinetti o de Jorge Valle, o sea que eso es indiscutible. Creo que se hizo esta encuesta también porque se decía por ahí que la popularidad que tenía el presidente de la República era por el manejo de la pandemia y como parece que algunos entienden que se perdió el norte allí por principios de diciembre, se hace la encuesta de enero y demuestra lo contrario. Ahora, cuando se habla del manejo de la pandemia, el manejo de la pandemia es todo.
porque no es que el presidente de la República se reúne solo con Salinas todos los lunes y no hace absolutamente más nada. El manejo de la pandemia comprende las medidas económicas que se han tomado hasta el día de hoy, las resoluciones que se han tomado para manejar la pandemia, pero que tienen una repercusión económica enorme, lo hablábamos el otro día, dígase lo que hablamos con Vero, el cierre de fronteras. ¿Cuánto repercute económicamente en lo que es el turismo, los operadores turísticos y demás? Y aún así continúa teniendo aprobación. ¿Cuánto repercute de pronto, lo que hemos hablado acá más de una vez, el tema del cierre de los locales de fiesta, etcétera, etcétera? Y aún así, continúa teniendo aprobación. Entonces, cuando se habla del manejo de la pandemia, el manejo de la pandemia es el todo. Se manejan diferentes actividades económicas que hacen a lo que es el manejo de la pandemia. Y tiene repercusiones económicas. El manejo de la pandemia es el manejo de la educación. Porque se dice, bueno, se suspenden las clases, pero ahora se comienza nuevamente en tal o cual orden, en fin, es el manejo de la educación, que también se aprueba porque lo que refleja esta encuesta es el manejo de la economía y el manejo de la educación. El manejo de la pandemia en materia de seguridad, la prohibición de aglomeraciones, la LUC, el decreto que sacó, es el manejo en materia de seguridad también. O sea, que se está aprobando un todo. La pandemia, por supuesto que es global, pero dentro de la pandemia tenemos los aspectos económicos, los aspectos, por supuesto, sanitarios, los aspectos de educación y los aspectos de seguridad. Entonces, de mantener o no el tema según qué es que sucede con la pandemia, bueno, creo que no viene por ahí el asunto. Si bien claramente el gobierno se ve un poco retaseado en lo que pueda llegar a ser por un tema, lógicamente, de recursos en cuanto a destinarlos a otros tipos de actividades o otro tipo de funciones que tenían antes del 13 de marzo, me parece, o por lo menos no es que me parezca a mí, es lo que dice la encuesta, que lo ha manejado bastante bien y es el reflejo de ese 56% de aprobación que tiene el día de hoy. O sea que los 4 puntos no le preocuparían a la calle Pou. Yo entiendo que al momento no. De hecho, a ver, las encuestas de popularidad van y vienen. Esa es la realidad. Debería de preocuparse si de pronto comienza con un 60% y bueno, y se hace a los 10 meses y tiene un 35%. Bueno, algo aquí sucedió, algo pasó, algo hicimos mal que realmente repercutió, porque uno puede entender de pronto que haya un 40 o 50% de que no lo apruebe, ¿verdad? La gestión. Porque como se ha dividido un poco el tema también electoral, ¿no? Que es un poco reflejo de eso. Pero ahora, cuando que se supone dentro de los votantes que evidentemente tuvo la coalición multicolor, y ahí perdés un 15%, un 20% de la aprobación, ahí debería de preocuparse. Creo que en este momento se ha consolidado como la figura de la coalición multicolor, y me parece que por el momento no debería de preocuparse. Habrá que ver qué sucede, esto cambia, capaz que dentro de 6 o 8 meses la situación es diferente, hay que ver qué pasa con la educación, hay que ver qué pasa con la aplicación de la LUC, pero la aplicación en forma real de la LUC, ver cómo evoluciona el tema sanitario, por supuesto, en fin, queda mucha tela. La recolección de firmas no importa, no es un dato. ¿Cómo? La recolección de firmas contra la ley de urgente consideración. La recolección de firmas creo que va a tener, que se van a juntar las firmas. No me cabe duda que se vayan a juntar las firmas porque hay muchísimos ciudadanos que con todo el derecho del mundo están en contra de la LUC. Me parece que ya cuando se plebiscite la historia va a ser diferente. No, una aclaración respecto a lo que decía Pablo para de alguna manera complementar lo muy bien explicado que estaba. Es la ficha técnica de la encuesta, ¿no? Para que se sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de esta encuesta. Es una mezcla entre 2 mini encuestas. Una que se hace a nivel telefónico, son 400 llamadas, y por otro lado una encuesta de 1.300 personas online. Entonces se promedia una encuesta con la otra y dan estos números, y de lo único que Equipos Consultores tiene un margen de error más o menos que lo puede cuantificar es en las 400 llamadas, donde el margen de error está próximo al 5%, que es lo natural. Lo que pasa es que a menos cantidad de votos, de llamados, mayor Así que posibilidades de error. tomemos también la relatividad de esto, porque 2 llamados que puedan dar para un lado o para el otro, te cambia la encuesta. Lo que pasa es que, claro, lo bueno que tiene esta encuesta de Equipos Consultores es que se viene dando prácticamente cada mes o cada 2 meses. La última medición había sido a fines de noviembre, que le había dado espectacularmente bien, un 60%, y lo que ellos detectaron ahora y que lo hicieron, esta encuesta tendría que haber sido un sondeo de fin de año, pero fue un sondeo del 8 al 11 o 13 de enero,
Lo que sí encontraron, la única cosa que encontraron, que hay 3 puntos porcentuales de gente del Frente Amplio que antes decía que le gustaba lo que hacía la calle Pou, ahora dice que no. Que es natural que esa gente del Frente Amplio, de alguna manera, de a poco, vaya bajando hacia las preferencias electorales. Pero el contexto además era muy otro, porque el contexto de noviembre no fue el contexto de mediados de enero. Exactamente, Claro. exactamente. En lo sanitario y en lo económico. Ya está en las apariciones públicas del propio Lacalle. Y sí. Es natural que haya algún puntito. Las apariciones, menos apariciones, digamos, en su calidad de presidente y más apariciones en lo que fue, bueno, el verano y todo eso, que también fue muy cuestionado. Sí. No digo que eso incida en el resultado de esta encuesta, pero... No, pero obviamente tiene, si es que las redes son un termómetro y si nos sirven para eso, uno puede ver lo que dice Juan Ramón, que quizás un público crítico, votante del Frente Amplio, es mucho más crítico de verlo surfear, de sacarse una foto surfeando, es eso. Que no. Entonces, que además terminamos después discutiendo en función de tu voto si esa foto está bien o está mal, y poco importa si está bien o está mal, importa quién lo dice y desde dónde lo dice, ¿no? Y que en definitiva es lo que se está midiendo en la encuesta, ¿no? Esa primera el humor de ese momento. ¿Respalda o no respalda? De ese momento. Porque después tal vez vas a tema de fondo y pueden ser mayor o menor la aprobación a la gestión del gobierno. Los churros los compró antes de la encuesta o los compró después. Porque ahí podría decidir también. Creo que ya... Bueno, pero algo puede... Lo que creo siempre que hay un todo, ¿no? No es una sola cosa. Lo que siempre se dice, la encuesta es una foto... Es una foto del momento. Y es ese momento. Si ese momento cayó con los churros o con la tabla de surf o cuando o con la arena, bueno, la foto de ese momento era ese. Y capaz que también, dependiendo del momento, le puede dar otros números más negativos también, ¿no? Sí, sí. ¿Hoffman? No, comparto lo que dijo Pablo. La pandemia es un todo, ¿no? O sea, no es un hecho aislado que manejó solo la pandemia, sino que manejó toda la economía, manejó la seguridad, manejó la educación, manejó todo, porque si vemos otros gobiernos, la misma pandemia ha generado... Trump, sí, 36%, ¿no? Y la pandemia terminó haciéndole perder la elección, como dicen. Por eso mismo. Entonces, la pandemia juega un papel importante, pero es un combo de decisiones políticas que el gobierno o que el presidente le ha manejado muy bien. Muy bien, muchas gracias a todos por habernos acompañado esta tarde, a ustedes fundamentalmente que han estado allí compartiendo este debate y también seguramente debatiendo allí en vuestros hogares. Nosotros nos vamos, mañana estaremos cerrando una nueva semana aquí en vivo en la tele en el debate de cada tarde. Hasta mañana.